Los periodistas. Saludo, No. gusto volverte a ver, Buenos Beto. días, José Bueno, pues Antonio. aquí estamos en este lunes 12 de mayo. Estamos grabando el programa el día 11, la verdad, pero, pero el programa pasa el día 12 de mayo. Aquí está como todas las semanas don José Manuel Rodoreda, don Humberto Aguilar Coronado, Claudia Ramón Pérez, que ya se está sumando en este momento. Espero que se sume el doctor José Ojeda Bustamante, de Luis Ignacio Arbez, uno va a estar. E invité especialmente a mi amigo José Antonio Rosas Amor, quien fue fundador y presidente de la Academia de Líderes Católicos, por la cercanía que ha tenido en temas de el Vaticano, y dado que el tema fundamental que hay en esta semana pues es precisamente la elección del el nuevo Papa, del Papa León XIV o decimocuarto, como usted quiera decirlo. Entonces yo creo que son puntos de vista interesantes. Un cardenal nacido en Estados Unidos, en Chicago, de familia migrante, tierra de migrantes, Chicago, hay muchos poblanos ahí, que a los 6 años jugaba a dar la comunión a sus hermanos y decía que iba a ser papa. Abrazó a los agustinos, donde por cierto estuvo Lutero. Lo hizo obispo y cardenal el Papa Francisco y nombrado jefe de todos los obispos de la Iglesia Católica. Y se ha convertido ahora en el Papa León XIV. Robert Provest es el empuje, el deseo de poner en valor, según los comentarios que hay de los analistas, la doctrina social de la Iglesia en el siglo XXI. La tecnología al servicio de la persona y no al revés, en relación con lo que se decía hace ciento y pico de años de la revolución industrial. 69 años, nacionalizado peruano, se espera un papado largo. Vivirá en el Palacio Apostólico, no en Santa Marta, algo que quizá a muchos no les guste. La Fiscalía General de Puebla, con el apoyo del Ejército, de la Marina y de la Policía Estatal, cateó inmuebles propiedad del alcalde de Cuauhtémoc, Gerardo Cortés Caballero, postulado por el PT Morena, y decomisó drogas, armas, cartuchos, útiles y vehículos. El comunicado de la Fiscalía señala que estos cateos se llevaron a cabo en Cuauhtémoc y en Aguacatlán. Esos dos municipios están en la Sierra Norte, y se deriva de los reportes de actividades ilícitas en esos lugares, como el cobro de piso de 200 a 500 pesos por comerciante, el robo de mercancías a transportistas y negocios, y la venta y distribución de droga. Cito este tema porque la semana pasada hablamos mucho del asunto de la inseguridad. El empleo formal en Puebla registró su peor caída del año durante el mes pasado, con la pérdida, escuche usted, 4,721 puestos de trabajo que estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata del retroceso mensual más severo desde diciembre de 2024, cuando fueron eliminadas 8,356 plazas, lo que confirma un retroceso en el mercado laboral de Puebla. Esta es información que presentó el doctor Anselmo Chávez Capó, quien es catedrático de la UPAEP, y dice que esto responde a factores estacionales y estructurales, como la desaceleración en sectores clave, la dependencia de empleos eventuales y la falta de diversificación económica en el estado. Regresará el tren turístico Puebla-Cholula, pero ahora lo van a extender a Atlisco de las Flores, donde reina la hermosura, donde visten de zancón para no recoger basura, y también llegará a Izúcar de Matamoros, tierra de mi abuela. Iré a Izúcar de Matamoros. Bueno, saludo a todos. Arrancamos con el tema del Papa, me parece que es lo más importante. José Antonio Rosas, yo creo que tú eres el experto en la materia. Un cónclave corto para muchos, adecuado para otros, será justo, y llega un personaje que la verdad, desde el primer momento, yo desde que lo vi su lenguaje corporal, dije, este ya es un santo en vida. A mí me pareció una persona maravillosa, con una capacidad de contacto espiritual fuera de serie, con un mensaje, eso de decir, la paz sea con vosotros, de inicio, a mí me parece un buen arranque. ¿Tú cómo lo viste, José Antonio? Gracias, Jesús Manuel. Buenos días a todos. Pues primero que fue un cónclave sorprendente y sorpresivo, no solo por su duración. Ustedes saben que de hecho fue electo en una votación menos
que inclusive que el Papa Francisco, nadie lo esperaba que en el segundo día, y muy sorprendente porque en una votación tan rápida se esperaba claramente que era el candidato que era por todos conocidos, el cardenal Parolin, o en su defecto el cardenal Tagle. Se hablaba del cardenal Prevost, sí, ciertamente, los últimos días, desde hace ya algunos meses, en la Curia Vaticana se hablaba de Prevost como un posible papable, pero la verdad es que nunca aparecía en las primeras quinielas y en las congregaciones, que son las reuniones del precónclave de toda la semana anterior, fueron otros los candidatos que se hablaban después de Parolin y después de Tagle, como era Pizzaballa, por ejemplo, como era Grech, como era Pezzi, pero realmente Prevost nunca apareció hasta los dos últimos días en las conversaciones entre cardenales, amigos que están viviendo allá en Roma, periodistas me decían, se empieza a hablar de Prevost, pero parece que Prevost no le interesa lo más mínimo. De hecho, el comentario que alguno me hizo fue, ustedes saben que en esas reuniones del precónclave tienen hasta 3 o 5 minutos los cardenales para dar un discurso libre. El cardenal Chino se tomó 15 minutos, por ejemplo, y hubo algunas estrategias claras, por ejemplo, del grupo más minoritario, pequeño, que fue muy crítico con el Papa Francisco. Cuando se habla en estas reuniones de precónclave, inmediatamente ellos pidieron la palabra como para tratar de dar la señal o la sensación de que mayoritariamente los cardenales querían un cambio de rumbo definitivo con respecto al Papa Francisco. Bueno, cuando le toca hablar al cardenal Prevost, lo que me dicen es que la expresión fue, pues parece que este hombre no quiere, demasiado tímido, un discurso muy discreto, y así fue la historia de vida del cardenal Prevost. Si tú te pones a pensar, hace 3 años era obispo de una diócesis súper pequeña, oscura, modesta. No sé, me imagino que sería aquí ser obispo ni siquiera de Tehuacán, o sea, una diócesis súper pequeña hace 3 años y de la noche a la mañana lo tenemos de Santo Padre. Ya se han empezado a hacer algunas revelaciones de qué Déjame pasó. hacer un paréntesis. ¿Es hijo de Bergoglio? ¿Es Total, formado por Bergoglio? ¿Es la imagen y semejanza del estilo del Papa Francisco? sí matizando, y yo creo que esa es una gran oportunidad. Es un hijo de Bergoglio. El Papa Francisco lo hizo obispo, lo sacó de la curia agustina y lo hace obispo, y siendo obispo de una diócesis muy pequeña y modesta, lo pone en el segundo cargo de importancia en el Vaticano. Para los que nos escuchan, en la estructura del Vaticano, el cargo más importante es la Secretaría de Estado, que es la relación con los estados, y dependiendo del Papa puede ser el gran moderador de la curia, pero el segundo cargo era el cargo que tenía el cardenal Prevost, que era prefecto de los obispos, que es el que se encarga de nombrar todos los obispos en el mundo. O Eso le sea, era implica el jefe de los obispos, por decirlo de alguna manera. era el jefe que hace los nombramientos de todos los obispos y por tanto todos los sábados en la mañana tenía una reunión semanal con el Papa. No todos los cardenales que trabajan en la curia pueden tener ese derecho. De hecho, por ejemplo, incluso la Secretaría de Estado, el que se reúne con el Papa es el secretario de Estado sustituto, ni siquiera el secretario de Estado titular tiene la reunión semanal obligatoria. Bueno, Prevost la tenía. Y en el cónclave, lo que ya me han contado periodistas que están allá, que han hablado con algunos cardenales, es que en la primera elección, en la primera votación, Parolín saca votos, pero mucho menos de los que se pensaba, e inmediatamente el segundo lugar fue Prevost. Hablan de 20, 30 votos, los que llega a sacar Prevost, y dicen que a partir de la segunda votación, Prevost rebasa a Parolín. Con eso se empezó a notar que él podía ser papable, por eso, o papa, por eso es que cuando sale al balcón, él sale ya con un discurso escrito. Fue un discurso que preparó, porque después viene la tercera votación, que es antes de irse a comer, y dicen que se quedó a 2, 3 votos de los 89. Entonces ya fue claro que él Ajá. iba a ser O sea, papa, y el hecho de que Parolín no pujara, no sé cómo se pueda decir esto, pero no buscara más votos, más seguidores, permitió el camino fácil al cardenal Prevost. pues yo no sé, yo no diría tanto que pujó, sino que en la primera votación se notó que Parolín tenía muchos menos votos de los que se hablaban. En la primera votación, lo que a mí me cuentan es los grandes impulsores de la candidatura de Prevost fue América Latina,
que votó casi en bloque por el cardenal Prevost, los curiales no italianos, o sea, los cardenales que están en Roma, pero que no son romanos, y los americanos, una parte importante. Algunos empezaron a decir, porque ustedes saben que hay una figura en los conclaves que se llaman los grandes electores Sí, o los claro, kingmakers. claro. Entonces, algunos empezaron a decir que había sido Dolan. A mí me dicen que no, y además no cuadraría, porque Dolan, el de Nueva York, era muy crítico a la línea del Papa Francisco. El que me dicen que más bien fue el kingmaker fue el cardenal Omeya de Barcelona, que tenía prestigio, te conocía a muchos y que fue el gran impulsor del cardenal Prevost. Tercera votación, 80 y tantos votos, y en la última votación, esa ya hasta públicamente lo dijo un cardenal, sacó más de 100 votos el cardenal Prevost. Y ayer, para nosotros, el día de ayer, hubo una reunión con todo el colegio cardenalicio. Hay un discurso que se publica, que ustedes lo pueden leer, y está muy interesante, y ahí está la pregunta o la respuesta de, ¿este va a seguir la línea de Francisco o no? Él ya anunció sus 5 líneas programáticas, y el tema central que dijo es, tenemos que seguir al Concilio Vaticano II actualizado en el Papa Francisco. Y sus 5 líneas, si tú las lees, son las de Francisco: conversión misionera, los más pequeños, los más pobres, la piedad popular, diálogo con el mundo contemporáneo, pero, y con esto termino, ciertamente sigue completamente la línea de Francisco. Sí, Los papas que lo promovieron, lo impulsaron, y la votación sí, refleja eso, que el sí, colegio sí. cardenalicio Oye, quería. el nombre, León XIV. Para eh, mí el nombre tiene una fuerza descomunal. Porque estamos hablando de que el último león fue el que enfrentó la revolución industrial, el que buscó la dignidad del trabajo, de la dignidad de la persona, la rerum novarum, que yo creo que sigue vigente la rerum novarum en muchísimos aspectos, y ahora los analistas dicen, el Papa León XIV llevará este tema en relación a la inteligencia artificial, un tema bastante complicado. Un punto. El otro, va a vivir en el Palacio Pontificio. Esto no es un retroceso, ha usado los elementos del antiguo pontífice que Francisco hizo a un lado, aunque sí sigue con sus mismos zapatos, según las crónicas que salen por ahí en algunos medios, sigue con los mismos zapatos, una cosa curiosa, pero para mí es muy importante esto porque quiere decir que los pies los sigue teniendo en la tierra, aunque viva en el Palacio Pontificio. ¿Cómo ves que regrese a esa sede Tre- conceptual? Tres cosas. El nombre. Ayer en la reunión con los cardenales, y eso sí también se publicó, él explicó por qué el nombre Sí, de Papa León XIV. Dice que así como la revolución industrial, estamos a puertas de una revolución tecnológica, la doctrina social, y algunos, eso no lo dijo él, algunos que queriendo encontrar más razones, dicen, bueno, el mejor amigo de San Francisco de Asís fue el hermano León, pero él lo explicó y dijo que era el tema que tú acabas de decir. Segunda cosa, a mí me parece, va a ser el Papa de la Paz. De hecho, en su el discurso, cuando primer sale al mensaje balcón, fue ese. la Paz, y hoy, Sí. no sé si Hoy ustedes domingo, vieron en la claro, sí, mañana, sí, yo lo oí en vivo, sí, 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 Regina Cheli es y La Regina Cheli. Paz. El tercer elemento, Y los jóvenes. y los jóvenes. Y el tercer elemento que te quería decir, bueno, es un hombre de centro, es un hombre moderado, más allá que además en su cultura, en su historia de vida, une muchas culturas. Ustedes saben que viene de familiares españoles, italianos, americanos, bueno, pero más allá de eso, siempre fue un hombre moderado, de centro. Va a seguir la línea del Papa Francisco, pero las formas no podemos tener la expectativa que va a ser otro Francisco. Para empezar, no es un argentino, eh, es un hombre muy americano, muy institucional, de crear equipos de trabajo, delegar realmente. Y entonces, con eso vamos viendo, por ejemplo, lo de vivir en el Palacio Vaticano, que el Papa Francisco no lo hacía, pero también por un tema de sentido práctico. Vivir en Santa Marta generaba muchas complicaciones, por un lado. Segundo lado, no le permitía una vida, una privacidad al Santo Padre, al Papa Francisco. Pero además, lo más importante, Sí, los grandes es grupos, como vivir en un hotel. pero Santa además te voy a decir Marta, una, es eso. los grandes grupos tradicionalistas, rigoristas, este tipo de detalles les encanta.
De hecho, yo me he quedado impactado, si tú te ves en redes sociales, todo el mundo dice que el Papa, bueno, todo el mundo, los grupos tradicionalistas te dicen que el Papa León XIV va a volver a la misa en latín, Sí, te sí, sí, sacan una sí. cita, A como ver, si, sí, dime. antes de que, porque Beto se va a ir y quisiera yo también escuchar su punto de vista, y es un tema que José Manuel también se identificó mucho con el Papa Francisco, entiende, es una persona muy cercana a la práctica religiosa, no es fanático, pero es un hombre congruente entre su quehacer religioso y su práctica personal en la vida diaria. Por lo menos yo así lo conozco, no sé si ha cambiado. Y Claudia Pérez Ramón, pues Claudia Ramón Pérez, perdón, está en la academia desde hace muchos años, colaboradora de Manuel Díaz Cid, entiende también muchos temas. Al momento de que es electo el Papa, empezó a circular una fotografía que yo creo que todos la vieron, y el mensaje que llegó es que el Papa, bueno, el cardenal había estado en la UPAEP, y esta foto se divulgó. No sé si se vea, porque luego fallan mis cosas. ¿Ahí la ven? Sí. Bueno, No es esta en es la una UPAEP la fotografía, foto, es Jesús Manuel, no, no es en perdóname. la UPAEP. No, Esa no, no, foto, no, 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 yo, No, yo lo no es sé. la... Yo lo sé porque ni los muebles, ni los micrófonos, ni nada de eso tiene que ver con la UPAEP. Pero sí, es una Así fotografía donde está el rector de la UPAEP y está Rodrigo Guerra, que era colaborador en el dicasterio donde es. Ujú. estaba Prevost. Entonces esto empezó a darle un manejo, digámoslo así, a la presencia del nuevo Papa en relación con estos grupos. Circuló esa y circuló otra foto más, la tengo por aquí, es esta, la pongo ahora. Y yo quisiera oír tu punto de vista sobre esto de las fotos. Esta es donde están todos los obispos mexicanos, entre otros a la izquierda, a la extrema izquierda, no Ujú. ideológica, a la extrema izquierda, don, don Eugenio Lira García y todos los demás obispos. Y también está Rodrigo Guerra en el centro y junto al cardenal Prevost. ¿Qué interpretación le das a esto? ¿Vale la pena comentario? ¿No vale la pena? es amigo a Beto. No, a ti. Eh, mira, Digo, voy a meter el veneno primero antes que se vaya Beto. Mira, como siempre, todo mundo quiere utilizar, o sea, quién conoce al Papa, quién está más cerca del Papa, y va a haber distintos grupos que van a querer decirse hoy que están muy cerca del Papa o personajes. Esas dos fotos que tú dices, una es de la audiencia que le da el cardenal Prevost justamente a la junta directiva de la UDUCAL, de las Así es. Universidades Católicas de América Latina, la da en Roma Ujú. como cualquier grupo, pero yo también te digo con toda certeza, no es una hipótesis, el cardenal Prevost no conoce de sociedades secretas mexicanas. Todo este escándalo que salió en los últimos días con el tema de la academia donde yo estuve, la denuncia de Álvaro Delgado, fue una novedad para el cardenal Prevost. Y de Barranco. Nunca nadie le había comentado eso. Ahí en la foto aparece no solo Rodrigo Guerra, el canal Prevost tenía dos subordinados, uno era Rodrigo Guerra y el otro es una argentina que se llama Emil Secuda. Y la otra foto que tú sacas es de las visitas ad líminas. La gente debe saber que cada cierto tiempo todos Ujú. los obispos tienen que ir a Esta ver a fue en los el dicasterios. 23. En el Eh, eh, 23. ese es uno de los grupos de Sí. obispos Pero ¿qué cuando interés reciben. puede haber atrás de gente que divulga textualmente lo que se dijo es el cardenal estuvo en la OPAEP hace tiempo? Pues la, Yo dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, eso esto es una manipulación muy, muy sucia, ¿no? Muy falta de ética. a mí me Son parece que palabras mías, son palabras mías. bueno, bueno, seré más fuerte y ya doy la palabra. Me parece repulsivo y repugnante cuando alguien quiere instrumentalizar y utilizar. Hoy todo el mundo se va a decir que es papista. Ahora, muchos de estos, pero muy pronto, es mi hipótesis, se van a empezar a desencantar del Papa, porque el Papa va a seguir la misma línea de Francisco, claro, con otra forma, con otro estilo,
pero va a ser exactamente lo mismo. Y también hay que contextualizarlo en el escenario mexicano, donde se renuevan pues, prácticamente 10 arquidiócesis, 10 arzobispados, y hoy, si hubiera sido electo el cardenal Tagle o el cardenal Burke, por ponerte una ridiculez, si hubiera sido electo el cardenal más antifrancisco que había, hoy todo el mundo diría que siempre estuvo cercano a Burke. Entonces, pues hoy en los distintos grupos que hay, laicales y eclesiales, es conveniente para todos decirse que son amigos de León Bien. Católico. Claudia Ramón, por favor, levantaste la mano. Dame Sí, oportunidad nada a mí, más. Ah, señor Beto. Raúl. Y Dame ya se Beto, va Beto, oportunidad. Beto. Beto. Te digo que de repente hay cosas que no. A ver, te oigo. Oye, saludo con mucho gusto a José Antonio. La verdad es que siempre escucharlo es un gusto. La valentía con la que ha enfrentado algunos temas últimamente que hemos dado, a los que les hemos dado seguimiento, me parece que es muy importante. Claudia Ramón no me dejará mentir que le escribí en privado hace algunos días y le dije, oye, resulta que ahora los radicales del pasado ahora son los moderados del presente, refiriéndome a un personaje que Diga aparece, nombres, compañero, diga nombres. Rodrigo Guerra, porque yo recuerdo que cuando éramos estudiantes, pues él ahí mismo representaba no solamente el extremo, sino el ala radical de un pensamiento y de una actuación política, y que nosotros éramos muy criticados por él, precisamente porque nosotros sí éramos moderados en este asunto, ¿no? Hasta Pero bueno, liberales. hasta se nos llegó a considerar como el más grande pecado, Oye, este, la tomar un... mañana del sábado en la COPE, que es la cadena de radio de la Iglesia Católica en España, en uno de los programas de la mañana entrevistaron a Rodrigo Guerra. Yo lo escuché. Debe estar colgado ahí en algún podcast. En la COPE del día sábado, 10 de mayo, el Día de las Madres, por cierto, en México. Él dijo, yo lo escuché así, qué lástima que no bajé la grabación, hubiera estado sensacional ponerla, porque dijo que él era colaborador cercano del cardenal. ¿Sí es cierto esto? No, digo, pregunto, yo no sé. No, yo no sé tampoco. Lo que sí sé es que tuvo una participación muy activa en medios de comunicación pre-cónclave y post-cónclave. Eh, Ajá. hay que ver las entrevistas. Creo que Adela Micha le hizo 4 Sí, sí, entrevistas sí, durante los sí. días previos y posteriores a este asunto. Pero bueno, aquí el tema y lo que le agradezco yo mucho a José Antonio, esta información que nos da, pero me llama la atención que se haya filtrado información del cónclave cuando se supone que hay un juramento en el cual no se debe comentar ni por quién se vota ni qué sucede al interior del Hay asunto. un Me parece juramento que de esto, todos quienes están ahí, ¿no? claro, y me parece que esto es debido a la modernidad y al protagonismo, pues que quieren tener algunos para ser los primeros en dar información para ser divulgada. Pero bueno, así estamos en el mundo y bueno, qué bueno que se dio este tema. Me parece también a mí como a Jesús Manuel que por lo menos en primera impresión el Papa León XIV refleja no solamente paz, sino refleja un deseo realmente de unidad y de promoción real de los valores de la iglesia. Coincido con José Antonio, yo creo que va a darle seguimiento a la línea que trazó el Papa Francisco y ciertamente yo también creo que van a empezar después las críticas a lo que hay. De hecho, hubo también ataques al cardenal Prevost previo a que se tomara Ujú. esta decisión. Temas Los de pederastas, ¿no? mismos ataques que le hicieron a Juan Pablo II con respecto precisamente a los legionarios de Cristo en su momento. Entonces, creo que los intereses políticos son mucho más acendrados que los intereses religiosos, creo yo, en un momento determinado, pero qué bueno que no se dio el escenario del rompimiento que también algunos auguraban, ¿no?
que si se cumplían o no las profecías, que si el Papa Negro y que si, ya sabes que todo esto se envuelve en una especie de escenario en el cual se construyen diferentes teorías de la conspiración, en el cual se adelantan profetas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo estoy contento, tranquilo. Yo siempre diré que mi papa fue el Papa Juan Pablo II, porque fue el que me Mm. tocó, digamos, tanto tiempo, pero me parece que en la última etapa de mi vida, porque yo creo que va para largo este papa, será mi Sí, yo papa. también lo veo. Oye, pero lo que sí no podemos cuestionar es que el Espíritu Santo se haya equivocado. No, 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 evidentemente. Digo, este es un asunto muy delicado, ¿no? Mira, muchos dicen que el que obedece no se equivoca. Yo digo que el Espíritu Santo nunca se equivoca, Exactamente, exactamente. ¿no? A ver, Claudia. Bueno, varias cuestiones. Saludo con mucho gusto a José Antonio. Un abrazo desde aquí. Es una persona que, pues bueno, yo tuve el gusto de conocer, pero así de pasada, rápidamente en la universidad, porque él ya iba de salida cuando yo llegaba a la escuela, como pues trabajando. Y posteriormente tuve un encuentro en Chile que yo le agradezco infinitamente, sí, a él, a su esposa. Y bueno, en ese sentido, primero aclarar, me llama la atención, fíjense que empezó a circular la foto y enseguida dijeron, no, esa foto fue, como bien lo señalaba Toño, en Roma, Voy a en hacer la una cosa reunión bien. de la ODUCAL hubo una audiencia y ahí es donde se toma esa foto. Enseguida sacaron el dato. Digo, no sé si lo hayan sacado a los medios, pero por lo menos en la universidad sí hubo tema. Y segundo, ¿no? A mí me dio mucho gozo. Yo estaba viendo la imagen con alguno de los colegas ahí en la escuela y cuando dice el nombre, cuando se dice, porque si ustedes recuerdan, primero se dice el nombre, Del ¿sí? cardenal, en latín, que muchos no entendieron. Exacto. Y en ese momento yo dijimos, porque estaba yo ahí platicando con otro, la Rerum Novarum. ¿Sí? Fue lo primero que pensamos. Y cuando él sale al balcón, el Santo Papa sale al balcón y lo vemos revestido con el ropaje de los papas, fue bien interesante porque desde ahí, fíjense, desde estos elementos, desde este metalenguaje, dirían algunos, empezamos a ver los elementos simbólicos como puente, como transición, ¿no? En ese sentido, el retomar el pensamiento de la doctrina social, porque la Rerum Novarum inicia precisamente esta acción de la Iglesia de manera contundente, la acción social, y sobre todo con los temas que vienen, ¿no? Él mismo lo dice y lo pone de manifiesto también cuando dirige el saludo en español a la diócesis, a su diócesis. Y me parece que ahí hay varios elementos, ¿no? El hecho de dirigirse en español, el hecho de dirigirse a su diócesis, el hecho de dirigirse a los más vulnerables, con todo lo que esto implicaba, como ya lo señalaba Toño, una diócesis pequeña, la de Chiclayo, y me parece que desde ahí ya estamos viendo algunos elementos. Sí, es una iglesia, como él lo ha señalado, abierta, una iglesia de salida, como se había planteado, pero al mismo tiempo retomando estos elementos propios de la doctrina social de la iglesia. Y esto me parece interesante, ¿no? Cuando yo escuché el nombre y lo llegué a comentar, lo llegamos a comentar ahí donde estábamos, pensamos precisamente en la Rerum Novarum. Oye, es de nacionalidad peruana, está naturalizado peruano. Está naturalizado, ¿sí? Y en ese momento, pues yo le escribí precisamente a mis amiguitos peruanos, que tuve el gusto de conocer en uno de los cursos de la academia, y ellos ya me comentaron, pues, que era un obispo muy querido, un obispo muy cercano, de hecho circulan ahora en Misionero, es un misionero. sí, y tú lo ves en medio de la inundación, Sí, ¿no? sí, Ahí sí, haciendo un llamado, lo ves en su caballo, ¿no? También es sí. otra de las fotos que se ha divulgado,
tratando de visitar lo más alejado de la diócesis. Y visitas, me contaban que eran varias visitas al año, ¿no? Tratando precisamente de llevar el evangelio. José Manuel, Micrófono. Yo creo que el punto es el nombramiento del Papa, ¿no? No claro, los, sí. no los antecedentes de grupos poblanos o no poblanos. Bueno, pero la jiribilla Pues es mi especialidad, no, perdóname, soy es un que, es que pecador, creo que son dos cosas la completamente distintas. concupiscencia me llama. Son dos cosas completamente distintas y aprovecharse de una cosa para otra, creo que es absurdo. Pues sí. La foto esta de la UPEP que salió a mí inmediatamente, bueno, habrá sido 20 minutos después, me la mandaron y 20 minutos después me corrigieron de dónde era el evento, ¿no? O sea, tampoco vamos a pegar a Juan para que conteste Pedro, ¿no? ¿Quién la filtró Entonces, por vez primera, sabes? ¿mandé? ¿Sabes quién la filtró por vez primera? No, no, no. Porque eso es interesante. ¿Quién es la fuente de No. divulgación de la fotografía? Me la mandó una persona que está en la UPAEP y en 20 minutos corrigió él mismo porque ya le habían mandado a decir ¿Quién se la mandó a él? Es el y tema. él mismo la corrigió. O sea, ni siquiera fue ¿Puedo decir quién lo la que mandó? dice otro. ¿Puedo, Álvaro Delgado creo que no tuvo nada que ver puedo en todo decirte quién la el tema, pero mandó? nomás lo pongo así. ¿Puedo decirte quién la mandó originalmente? No, no, no. No, dime quién la mandó Ah, originalmente. Dios, Yo tampoco lo sé, a mí me pues la mandó un esto es amigo. muy simple. ¿Quién es el beneficiado de la foto? No, no creo que. Ah, A mí no me la mandó ese señor. El que tú dices, Emilio la, Baños, ni la, siquiera la tengo contacto estrategia con de él. Rodrigo Guerra desde hace como 4 meses era las fotos con Francisco, las fotos con Ah, Carolín, las fotos. ¡Ay! Una bueno, cadena. pero Se vuelvo a mueve hacer, como pato, camina como pato y la estamos, caga como pato. Entonces es un pato. estamos cambiando el objetivo de Bueno, bueno, a seguimos la con el pregunta. tema de León Es XIV. el nombramiento del Papa, Seguimos, no el perdón, la pleito que traigan concupiscencia. esa universidad o grupos dentro de esa universidad. Simple y sencillamente. O sea, es lo que Punto y quería decir. aparte. Exactamente, pues el tema es Por el eso, nombramiento punto y del Papa, aparte. no la discusión en Puebla de sus problemas que Punto traen y toda la vida, ¿no? aparte. Lo que sí es que el Santo Padre, tengo entendido, y Toño ha de saber, estuvo en México, en Guanajuato, ¿no? Venía En en Querétaro, creo, visita, ¿no? ajá, Querétaro. Sí. En varios lados, ¿eh? Y en Coahuila, y conoce un Su- montón de mexicanos, se habla español, así que, bueno, conoce América Latina. Oye, y un dato importante, tú lo mencionaste, que unos días antes hay un ataque a Prevost, no lo querían cuando se empieza a mencionar, el que lidera la crítica desde los grupos en español fue Info Vaticana, muy vinculado a unos grupos extremistas españoles que tienen vínculos con mexicanos, eso hay que decirlo, y el otro fueron los exodalicio, que no sé si ustedes se acordarán que hace un Claro. mes el Papa Francisco disuelve el sodalicio, Sí, y sí. fueron los primeros que gritaron que no lo querían porque el gran operador de la disolución del sodalicio fue Prevost. Siempre fue un hombre muy discreto, pero la expectativa que se tiene va a ser un hombre de mano firme. Y esto hay que decirlo igual, un hombre alejado de los extremismos por completo. Ellos son los que tratan de tejer una campaña y de hecho hay una anécdota, para que se den cuenta cómo el canal Prevost no tenía ni por acá el deseo ni intención de ser papa. El día anterior al cónclave, el último del precónclave, están afuera del aula Pablo VI algunos periodistas y uno de esos Infovaticana, que es un medio muy, muy rigorista, muy de derecha, que le ha pegado a algunos cardenales, y es el que le había pegado a Prevost. Y entonces Prevost, en lugar de alejarse de ellos mismos lo hacen la crónica queriéndolo ridiculizar en ese momento, se acerca y les reclama y les dice, oigan, lo que ustedes hicieron pueden escribir lo que quieran, pero no se vale que estén filtrando información aquí privada que hay de los que estamos hablando, los cardenales. Y entonces estos
construyeron una nota ridiculizando al Cardenal Peroz de cómo se le había ocurrido venirnos a reclamar. Bueno, eso te refleja. Alguien que quiere ser papa no da ese tipo de señales. Es un hombre verdaderamente alejado de las lógicas del poder, que lamentablemente en la iglesia muchos obispos están sometidos a esas lógicas. Así que es una expectativa muy bonita. Va a ser lo mismo que Francisco en la línea de gobierno de continuidad, pero su estilo de gobierno, desde mi punto de vista, va a ser mucho más tranquilo, mucho más introvertido, mucho más institucional, muy reflejando la cultura de un americano. José Antonio, te puedo pedir que le subas un poco a tu volumen porque estás muy bajo cuando hables, ¿no? Porque Y bueno, ahí cuesta un poco de... comentario, ¿no? El Papa Francisco decía que el que entraba papable al cónclave salía cardenal, no sé si lo recuerdan. Sí, sí, es una frase como que de batalla, ¿no? Me dejan terminar. Me dejan terminar. A mí, yo como Humberto, me llama mucho la atención todo lo que se sabe dentro de que pasó ahí en el cónclave. Me llama muchísimo la atención. Entonces, en todos lados se cuecen habas. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque en teoría está prohibido que salga algo. Está prohibido, ¿no? Nada más quiero matizar, José Manuel, está prohibido hasta que el Papa reinante, él puede ir contando cosas. De hecho, el Papa Francisco fue contando varias cosas del cónclave. Y ahora, esto es novedad, como dice Beto, por la revolución tecnológica que vivimos, que en un día, por Twitter, por notas de prensa, pero revelaciones de los anteriores cónclaves siempre ha habido, incluso hay libros ya publicados donde quiénes fueron los cardenales, Benelli, Siri, cómo sale Gotigua. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que el cardenal Gotigua, cuando entró al cónclave donde es electo, entró con un libro de lectura, que era un libro de Marx. Y entonces un cardenal le dijo, oiga, ¿no le parece a usted que es fuera de lugar traerse un libro de Marx en el cónclave? Y Gotila le dijo, mi conciencia está tranquila y no tengo ningún problema. Entonces siempre ha habido, y con el tiempo, la novedad acá es que no en 24 horas y no por Twitter, en el ambiente que vivimos ha sido la novedad. Pero hay, es lo que se ha filtrado y es lo que hay. Bien, tú lo dijiste. Muy bien. Nada más me No está despido, José prohibido, Antonio, me despido de ustedes. Un gusto saludarte, José Antonio, y a seguirles. Gracias, buenas gracias a todos. Tú lo acabas de comentar, José Antonio. El nuevo Papa es el que puede hablar. Yo no he oído ninguna declaración del nuevo Papa sobre qué sucedió dentro del concilio. O sea, son cosas Cónclave, que han salido, perdón, del cónclave, no del concilio. bueno, de cónclave. O sea, no soy experto ni soy analítico, soy un ciudadano común y corriente que se entera de las cosas. O sea, puedo tener errores en cuanto a mencionar las cosas. No me preocupa porque creo que es de humanos cometer errores. O sea que no. Pero sí yo quisiera que siguiera mucho la línea de Francisco. Y espero que las mismas fuerzas que existen en el Vaticano como las que existen en otros lados del mundo le permitan hacer las cosas que él quiere. ¿Por qué? Porque a Francisco lo frenaron en muchas cosas, igual que a Juan 23 en sus inicios lo frenaron de muchas cosas. Entonces, sí creo que es importante que siga y que le permitan hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque es lo que hace falta. El mundo actual es muy distinto que el mundo de hace 15 años o de hace 10 años. ¿Cuál es el reto bajo tu visión, José Manuel, que tiene León XIV? Convencer a los de adentro que lo que él está proponiendo es lo bueno. Ese es el reto más fuerte que le veo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está. O sea, el enemigo, si se le puede llamar así, del Papa está dentro de la iglesia. Pues yo te diría que si no el enemigo, la piedra puede estar ahí dentro, como de hecho ha estado. O sea, no cerremos los ojos a muchos cambios que hubieran querido otros papas y que Sí, internamente se frenaron. sí. ¿Por qué? No sé Porque si vivieron el escudo.
El escudo del nuevo Papa, ¿lo vieron? Sí, muy agustino. De hecho, Totalmente agustino. el lema del Papa no es del Evangelio, es de San Agustín, que los Exacto, papas pueden poner el lema que quieran, ¿no? exacto. Y él es un hijo de Agustín. De hecho, el día de ayer se confirmó, él sale de protocolo y pide ir a la iglesia agustina, donde está un retablo de la Virgen, que él tenía una devoción popular, que es la Virgen del Buen Consejo, si no El me buen consejo. equivoco. Este, Este es el escudo, por si no lo han visto. Y yo deseo que nosotros empujemos la sociedad y los católicos, empujemos las posturas que veamos positivas del Papa. Y cuando le cueste trabajo, si hay que empujar un poco más, hay que empujar un Esta poco más. es la cruz pectoral, no sé si sepan la historia. Esta era la cruz pectoral de un mártir de la guerra civil español, Amadeo. Ay, se me va el apellido. Ya. Esta fue la cruz que sacó la primera vez que se presentó Es la cruz pectoral que se puso cuando salió a dar su pero mensaje. Y es una cruz que perteneció a un mártir de la Guerra Civil Española, español de nombre Amadeo, no me acuerdo cuál es el apellido, que tiene reliquias de San Agustín y de Santa Mónica. Y pero se la prestaron los del convento, de los agustinos españoles, vamos. sí, O y ya italianos, perdón, italianos. después salió como Francisco con su cruz normal. Sí, pero esta es la primera que se puso. Sí. O sea, Bueno, hay una devoción, hay una cuestión de Agustino. Estamos hablando del primer papa Agustino. ¿Esto va a modificar el comportamiento del pontificado por lo que significa San Agustín en la iglesia? yo creo que sí va a influir hacia ese camino. Y si estamos de acuerdo, pues vamos apoyándolo, ¿no? A ver, ¿cómo ven? yo creo que este Papa, así como hablábamos del Papa Francisco, el Papa Pastor, el Papa Benedicto, el Papa Teólogo, yo creo que la expectativa del Papa León XIV es el Papa misionero, como decía Claudia. Eso es lo que va a marcar, o por lo menos esa es la expectativa de lo que ha marcado su identidad. Eso no quiere decir que no es intelectual, que no es pastoralista, pero es ante todo misionero. Ojo, además, muy interesante, sus estudios doctorales en la iglesia es en derecho canónico, es un canonista. Eso también es muy valioso porque hoy alguna de las críticas que hay en la Curia Vaticana es que hay mucho desorden frente a un pontificado que fue de muchas intuiciones, un pontificado carismático, pero que justamente en la riqueza del Papa Francisco se saltaba mucho de la institucionalidad y resolvía las cosas directamente. Bueno, este hombre es especialista en derecho canónico. Eso también va a dar una cierta armonía al interior de la curia. Y sobre la pregunta de qué podemos esperar como el desafío más importante del pontificado, yo veo dos. El primero que plantea José Manuel, que es un desafío que muchos vemos, que es cómo se sana la unidad en la iglesia. Hay muchos tentaciones de resquebrajamiento, confrontaciones, polarizaciones, y este Papa tiene como desafío que algunos grupos que se sintieron muy incómodos en el pontificado de Francisco, estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en Alemania, tiene que haber una mano que los abrace se vuelvan a sentir ese síndrome del hijo mayor, del hijo pródigo, el hijo mayor que dice, ¿por qué el padre abraza al que estaba alejado de la iglesia y a nosotros no nos hace caso? Ese es un desafío, pero que lo vemos varios y yo creo que lo va a hacer muy bien. Pero el otro desafío, que es el desafío que lo veía Francisco y tú ayer en el discurso del Papa León XIV lo vuelve a señalar, es el diálogo de la iglesia con el mundo. Por eso pone en el centro al Concilio Vaticano II, y en eso que se filtró ayer en el encuentro con el Colegio Cardenalicio, le dijo a los cardenales
que el primer compromiso con ellos era hacer vida el Concilio Vaticano II, porque muchos de los críticos de Francisco en el fondo eran críticos con el Concilio Vaticano II y las transformaciones de la Iglesia con el mundo. Entonces, yo creo que ese desafío está, y en la coyuntura particular del momento que estamos viviendo es la paz. Por eso es que el Papa, el primer saludo es la paz, el mensaje central es la paz, Regina Coeli es la paz, porque estamos en conflictos internacionales políticos y también la guerra interna, como le decía el Papa Francisco al interior de la Iglesia. Es que precisamente al Papa, el Concilio Vaticano lo frenaron muchas de las cosas que están ya acordadas, ¿no? Y que no se han podido poner en práctica. Es prácticamente lo que se tiene que ir haciendo y apoyando esas cosas. Cuando salió el Concilio Vaticano aquí en México fue así como la revolución religiosa. ¿Por qué? Porque los extremismos aquí en México se salieron a relucir y fuertemente. Y en las órdenes, en las mismas órdenes religiosas, había unas diferencias brutales entre los propios curas. Precisamente porque no les pareció lo que salía en el concilio. Voy sí les a proponer un paréntesis ahí en relación a esto. La fecha más importante para los mexicanos y para América, está a 6 años, no, a 5 años, ¿no? Cinco, ¿verdad? ¿Seis? Seis. 2031. No por la fundación de la ciudad de Puebla, que también es importante para los poblanos, sino por las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y estamos hablando de un papa de raíces continentales americanas, y la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de América. ¿Qué enfoque perciben se pueda dar con este papa a la celebración de los 500 años de la Virgen de Guadalupe? ¿No? Y doy un dato más en la mesa. A él lo hacen obispo un 12 de diciembre, o sea, tiene un vínculo personal con la festividad de Guadalupe, y él, al haber sido presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el corazón en la línea de trabajo de esa comisión en los próximos años es la celebración de Guadalupe. Entonces, yo me atrevo a adelantar un dato. Va a ser más que claro que vamos a tener aquí al Papa León XIV para el 2031. Para mí eso, me puedo equivocar, pero no lo creo. Ya hoy empezaron a hablar dónde va a ser el primer viaje. Por cierto, ustedes saben que ya confirmó a dónde hace su primer viaje, y lo hace a Turquía, a celebrar justamente el aniversario del concilio, un viaje que se había comprometido el concilio de Nicea, que se había comprometido el Papa Francisco, pero que ya estaba en duda por su salud si viajaba o no, y el día de ayer el Papa León lo ratifica y dijo, voy a Turquía. Y lo otro que ayer se reveló de esta reunión del Colegio Cardenalicio, da su discurso, prensa toma las fotos, sale prensa y queda en un diálogo abierto con los cardenales. Sí. Y en ese diálogo con los cardenales, el Papa fue muy cercano, muy afable, tuvo sentido del humor, porque algunos hablaban de reformas y la sinodalidad, y el Papa les dijo, bueno, que ya están preparando el camino para el que viene de Papa. Bueno, pero ahí los dos temas que dicen que el Papa se comprometió: uno, habló de crear un consejo de gobierno para el Papa, tomando la figura que tienen los superiores mundiales de las congregaciones religiosas, que tienen un consejo que les ayuda a gobernar. Él habló de crear un consejo de gobierno formado por los prefectos en el Vaticano, que tengan una reunión periódica entre ellos, porque eso no existía. Y la segunda que él habló, una reforma de la comunicación, donde él dijo que la comunicación de la Iglesia y del Vaticano es donde se puede todavía mejorar mucho. Y alguno de los cardenales contó que el primero que pidió la palabra y apoyando las sugerencias del Santo Padre fue el cardenal Parolín, que es también otra cosa que se contó de ayer de Sí. la reunión. Oye, hubo una primera instrucción de ratificar en su cargo a todos los colaboradores, los que tienen mando en el Vaticano. O sea, Ad interim. no le ha aceptado la renuncia a nadie. Ad interim significa mientras tanto. O sea, a Ah, nadie ha ratificado
pero Ah, no tampoco es a una nadie, ratificación, o sino es sea, no aceptarla. lo que está diciendo, y creo que hay algún comentario del propio Santo Padre, donde él dijo, quiero tomarme un tiempo, o un periodista lo dijo, que esto significa, él se va a tomar un tiempo para tomar las designaciones definitivas. Eso es muy importante, porque él podía haber dicho, ratifico a todos y sigue todo el equipo igual. No, raro hubiera sido que hubiera en 24 horas destituido a alguien y nombrado a alguien, tampoco. Lo que él está diciendo es, me voy a tomar un tiempo en el cual hago mis nombramientos definitivos. Por lo tanto, en este momento, todos los prefectos, todos los que trabajan en el Vaticano están, mientras tanto, hasta que el Santo Padre ya formalice quién será su equipo. O sea, por ley, cuando muere un papa, ¿todos renuncian? Por ley todos Sí. renuncian y cuando llega el Papa puede ratificar o, como dijo en este caso, mantener mientras tanto. Y el primer nombramiento que les va a afectar, que va a afectar a México muy fuertemente, el primer nombramiento que él tiene que hacer es el de su sucesor. ¿Quién queda al frente del dicasterio de obispos? Y por tanto, ¿quién va a nombrar los próximos obispos? Cuando en México tenemos el cambio de arquidiócesis en los próximos 3 años. Pero además, con otro dato importante, el Papa Francisco era un papa que tomaba el teléfono, le llamaba directamente a un sacerdote de México, le decía, oye, ¿qué opinas de fulano de tal como obispo? Muy bien, y metía la mano. Lo que se espera del Papa León XIV por su estilo de gobierno que siempre ha tenido es que no va a ser así. Va a Pero él ser tiene muy, toda la información. va a ser, pero lo que te quiero decir es, va a ser muy institucional. Entonces, al que nombre de prefecto de los obispos, yo me lo imagino que le va a entregar la responsabilidad y se la va a dejar a él. Por eso, y entonces ese prefecto que nombre es el que al final, con la nunciatura y como siempre se hacen las consultas, pero va a ser quien va a tener la mano más importante en la designación del arzobispo de Puebla, de Monterrey, de México, etc. ¿Podría llegar Pierre? ¿Mm? ¿Podría llegar Pierre a ese cargo? Sí, pero lo lógico, yo soy amigo del cardenal Pierre, lo lógico es que no, porque el cardenal, Todos somos amigos del cardenal Pierre, sí, hombre. todo el mundo dice, el cardenal Pierre ha tenido una carrera diplomática, ¿no? Entonces, Sí, más sí. lógico sería que llegaría a la Secretaría de Está. Estado, lo haría muy bien, pero el cardenal Pierre tiene 75 años de Eso es edad. cierto, sí. Y lo otro que te voy a decir, lo que se dice es que lo más lógico es que ratifique al cardenal Parolín. En el contexto geopolítico que vivimos, en la iglesia hoy el mejor conocedor de la geopolítica es el cardenal Parolín. Entonces lo más lógico es que lo ratifique. ¿Algo más? Me encanta porque cuando son temas así, se quedan callados, caray. Y hoy el doctor Ojeda en su ausencia, No, caray, hombre. simple y sencillamente, los que conocen los temas a fondo, mejor que hablen. Los que no conocemos y somos simples espectadores, pues no tenemos mucho que aportar. Pero yo un comentario final, aprovechando la presencia de que está José Manuel, estaba Beto y estaba Claudia. El Papa que hace referencia a León XIII, que viene de un pontificado que fue sumamente social, el magisterio del Papa Francisco, si tú te pones ahora mirando hacia atrás, el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo el Magno, hizo grandes encíclicas, pero en todos los temas, y fue un pontificado muy largo. El del Papa Francisco, tú te das cuenta, fue un magisterio eminentemente social, familia, ecología, amistad cívica, educación. Fue un papa social. Y el papa que viene dice, me quiero llamar León XIV en referencia a la Rerum Novarum. Entonces, para todos los hombres y mujeres que estamos metidos en lo político, entendido en el sentido amplio, no hablo partidos políticos, empresariales, organismos empresariales, universidades, educación, es la hora de nosotros, como laicado y como laicado en la vida pública, tenemos un papa que va a empujar hacia allá con mucha fuerza. Repito, con otra personalidad. Yo creo que los primeros desencantos que van a vivir algunos va a decir, además va a ser un poco rudo, muchos van a estar comparando al Papa León con el Papa Francisco. Y el Papa Francisco tenía una personalidad brutal, no lo va a hacer, siempre fue un hombre muy discreto, pero en el fondo y en el contenido yo creo que le va a meter acelerador. Y el gran tema que generó más
tensión al interior de la iglesia, en el mundo intraeclesial, que era la sinodalidad. Ustedes saben que el sínodo de la sinodalidad generó muchos prejuicios anteriormente. Este papa ya lo anunció y en las 5 líneas maestras dijo profundizar en la colegialidad y en la sinodalidad. Así que con esto termino. O sea, los seglares vamos a tener, bueno, no nosotros, los seglares van a poder tener más participación en las decisiones de la iglesia. Yo creo que lo que el Papa hizo va a continuar. La presencia de las mujeres no se va a ir para atrás, se va a mantener, en la hora del laicado también, pero es que además, como en Chile, que yo viví 20 años en Chile, teníamos una expresión que se dice, otra cosa es con guitarra. O sea, cuando no tienes guitarra, pues puedes cantar medio mal, cantar en la bañera, pero ya cuando tienes guitarra tienes que cantar en tono. Entonces, cualquiera que llega como papa se da cuenta que no puede ir en contra de la realidad hoy. O sea, hoy la iglesia tiene una escasez sacerdotal, tiene mayor necesidad de laicado, el laico tiene que asumir muchas responsabilidades que anteriormente asumían clérigos. Eso es algo que sería ir en contra de la propia época en la que vivimos. Y León, como Francisco y como todos los predecesores, son hijos de su tiempo. Entonces, a tu pregunta, sí, yo creo que se nos viene todavía un mayor protagonismo del laicado y el magisterio de este papa va a ser un magisterio, tenemos la expectativa, profundamente social. Entonces, la tarea de nosotros, de los empresarios, de los rectores, de los políticos, es hacer vida las enseñanzas del magisterio. Muy bien. Sí, Claudia. Si me permiten, y con esto estaba en la semana leyendo también su formación, ¿no? Es matemático. Y lo que tú decías, y derecho Matemático. canónico. Entonces es bien interesante cómo se conjuntan estas disciplinas a la hora de tomar decisiones. Una. Y dos, también sus antecedentes, ¿no? Cuando uno empieza a ver su mamá, ¿no? Esa raíz española que tiene, él tiene antecedentes italianos, tiene antecedentes también, si no mal recuerdo, franceses, ¿sí? Y que habla de globalidad, y él ha estado inmerso en estos retos de la globalidad, ¿no? Que tú decías, ¿cuáles son los desafíos? Pues tiene que ver ciertamente con una nueva revolución, esa nueva revolución que hoy está precisamente a través de todos estos temas que retan a la Iglesia Católica, pero por lo que se puede ver, y me llamaba la atención lo que decía Jesús Manuel al inicio, ¿no? Desde su propio lenguaje, desde cómo se presenta, decía, es un santo, es un El hombre, lenguaje corporal sí, es interesantísimo en él, ¿eh? La lágrima, totalmente. el gesto, La emoción. eso es algo. ¿Y cómo se recoge frente a la Sí, emoción, sí, no? sí. A mí me parece que esa forma, sí, yo creo que es lo que hace que en un momento lo que estábamos a distancia observando, pues nos conectemos incluso, ¿no? A través de estos elementos que me parece él va a atender. Son los retos que se le presentan en ese mundo, ¿no? Pero que desde su propia formación, puede abordarlos. A mí en verdad me llama la atención cuando se presenta con el ropaje y enseguida dice, bueno, ya está el nombre y el discurso, porque a mí sí me Y ya lo parece, tenía escrito, ¿no? sí, sí, que esa es otra de las cosas que comentaron, ¿no? Que era raro que un papa tuviera el discurso escrito, ¿no? Pero que también tiene que ver con esa emoción del momento. Y me parece que, y lo han dicho la gente que lo conoce y sus familiares, sí, es un hombre que nació en Estados Unidos, pero que tiene el corazón en Latinoamérica, con todo lo que esto implica. ¿Ustedes saben cuál es su segundo apellido? Martínez, Martínez, Robert Prevost Martínez. Martínez. Entonces, sí, sí, y me parece que eso es lo que también lo conecta, y lo que decía Toño, ¿no? Esa fecha tan significativa del 12 de diciembre. De Ujú. hecho, hay fotos, no sé si la misa, sean de la misa, de la primera misa, pero hay fotos de él con la imagen de la Virgen, ¿no? Con lo que Sí, sí, sí. esto implica Bueno, parece ser precisamente. que una de las misas que él celebró
de Francisco estaba atrás de él la Virgen de Guadalupe. Así es. Entonces, a mí me parece que esos son signos, ¿sí? Que, que van a estar muy presentes en su pontificado. De hecho, desde el mismo momento del discurso, el llamado, ¿no? La consagración a la Virgen. Entonces, yo creo que Latinoamérica sí está en su corazón, pero su propia formación lo hace darse cuenta, porque además es un formador. Es un hombre de vocaciones, es un misionero. Y me parece que estos elementos van a estar presentes en este pontificado, porque además es su deseo. Hay quien lo ve como el contrapeso a Donald Trump. Bueno, Yo sí lo veo como el contrapeso. públicamente el cardenal Prevost fue crítico a Trump. Es interesante, porque es un hombre pareciera tímido, discreto, pero cuando él vivió en Perú, fue posiciones duras contra Fujimori. De hecho, cuando Fujimori pide perdón, hay una acción pública del cardenal Prevost diciendo que pida perdón, pero con más concreción por todo el daño que hizo. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, una conferencia episcopal, por cierto, muy polarizada. Había dos grupos muy marcados en el episcopado peruano y él, siendo entre comillas extranjero, emerge como una vía alterna y acaba siendo vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Y sobre esa sensación que les da su físico, su forma de ser a ustedes, yo les recomiendo a la gente que nos ve que lean el análisis que hace del rostro el diario La Razón en España, que hacen un estudio sobre los rostros de las personas. Les voy a leer nada más una partecita porque refuerza lo que ustedes están diciendo, analizando el rostro del Papa León XIV. Dice, en el caso del Papa León XIV, su rostro muestra un equilibrio estructural, reflejo de una arquitectura cerebral robusta y armónica. La amplitud de su frente, la anchura de la zona media facial y su mandíbula bien definida permiten inferir un desarrollo notable en las tres áreas funcionales del cerebro, lo que se traduce en una mente altamente potenciada, equilibrada emocionalmente y con una base instintiva sólida. Y lo que yo he podido platicar con la Oye, gente ¿dónde leíste eso? En La Razón, pero ¿en qué sección? en la sección de sociedad. A ver, es que la estoy viendo, Papa León O si XIV. puedes Yo leo La compartir la Razón. liga, Si me dejan Yo leo La compartir, yo la Razón. comparto. Sí, sí, sí. Todavía no puedo, ¿eh? A ver, es que yo tengo, dice, sí, claro, Ahí está. la mandaste por Zoom. No, 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 esa es otra nota. Mira, Ah, y eso ok. sí lo ven. Sí, el secreto inesperado que desvela el rostro de León XIV. Ok. Su semblante es el mapa visible de una persona que ha atravesado vivencias profundas de tristeza que le llevan a ciertas reservas emocionales, las cuales conviven con una sensibilidad profunda y una voluntad férrea que conforman una mente brillante y en perfecta armonía. Y lo que yo te iba a decir es que la gente que lo conoce, que me ha dicho, un poco la descripción que hacen, dicen que es correcta. Es un hombre sereno, es un hombre tranquilo, es un hombre racional. Ya. Bueno, Lo voy a... qué interesante. Interesante. Bueno, Bueno, algo más sobre el Papa. sí, Cambiamos de tema. ¿Qué quieren? El nomás desempleo está canijo, ¿no? sí, una última frase en relación a lo del Papa. No cabe duda que el que no sepamos tantas cosas nos ayuda a poder pedir más simple y sencillamente por él. Y no espero, no sabemos cosas, yo en lo personal estoy aprendiendo mucho con ustedes en este tema, pero sí, simple y sencillamente prefiero el conocimiento normal y no tan detallado, porque a lo mejor ahí es donde empiezo a ver, chin, no está haciendo esto, no está haciendo el otro, yo pensé que iba a hacer esto, yo pensé que iba a hacer el otro, ¿no? Entonces, qué bueno que no tengo tanto conocimiento y espero seguir apoyándolo en sus cosas. Bueno, Bien, decías de la seguridad o qué?
Pues a mí bueno, no sé, José Antonio, no sé si te quieras quedar en los siguientes No, temas. no, pues no tengo ni idea de Puebla. Yo me desconecto. Muchas gracias. No, Y, gracias a- a y- ti. y apasionarnos con conocer al Papa, su historia de vida, lo que escriba, lo que hija, y cuidando una esquizofrenia que yo viví cuando era joven, que es un error. Decir, no, Prevost era una cosa y ahora el Papa León XIV es otra. Es el mismo hombre. Entonces, la mejor forma de conocer al Papa León XIV, hay que conocer al cardenal Prevost, lo que escribía, lo que decía, lo que hacía, Ujú. y con el mismo cariño que abrazamos a Juan Pablo II, a Francisco, a Benedicto XVI, ahora a León XIV. Muchas gracias, Jesús Manuel. Gracias, José Nos vemos de vuelta Antonio. mañana. Fuerte Claro que sí. abrazo. Chao. Buen día. Mucho gusto, José Antonio. A ver, a mí me preocupó el dato que leí hace rato de la cantidad de empleos formales perdidos en abril, 4.721, que es el más alto desde diciembre del 2024, cuando se perdieron 8.326. Pues es que no es raro, Jesús Manuel. La economía en general está para abajo. O sea que lo que pasa es que hay datos que no publicitan tanto, porque aunque subió un poquito y no caímos en el trimestre pasado, no caímos abajo tuvimos un pequeñito crecimiento. El pequeñito crecimiento del 0.2% es nada. O sea, la realidad es que nuestra economía está yendo para abajo y no hay forma. Yo no veo la forma en que esto vaya a subir o que se vaya a estabilizar. Y menos con todas las cosas que están siguiendo haciendo. O sea, en vez de promover, ahora sí, el dinero público debería ser para promover cuestión de generar empleos y empujar fuertemente a la creación de empleos y de empresas. Y no ha habido más que su millón de casas que quieren hacer. Es lo único que veo que se muevan por ahí. Entonces, señores, quieren tener recursos, quieren tener empleos, quieren tener cosas, pues me inviertan el dinero en cosas productivas. Porque siguen haciendo, yo cuando vi la otra nota que diste tú del tren que sale hoy, de que el tren de Cholula a Puebla lo vuelven a activar, digo, me cachis. ¿Dónde está la productividad de ese tren? ¿Dónde está la generación de recursos de ese tren? ¿Dónde está la regeneración? Bueno, la generación de servicio de ese tren, cuando ya se vio que no funcionó. ¿Por qué? Porque precisamente no tenía sus propias rieles. Y entonces tenían que estar esperando para ver cuándo pasa la de carga y cuándo pasa la otra para poder meter una cosa de pasaje. O sea, seguimos con las mismas inversiones absurdas del gobierno estatal y federal. Y federal con más razón. O sea, le siguen metiendo mucho dinero a inversiones que no van a generar un solo centavo. O si lo van a generar, lo van a generar dentro de 20 años. O sea, no me extraña que se vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque además la gente prefiere irse a la informalidad. Y no podemos, permíteme, no podemos negar que aún los empresarios formales tienen a su vez cierta parte informal en su negocio. Oye, Entonces, déjame preguntarte algo. Las ferias en el mundo fueron inventadas para el intercambio comercial y la generación de un mejor ambiente de la economía regional, ¿no? Por ahí va el tema, ¿no? El caso de la Feria de Puebla, ¿tú crees que contribuye en algo a la mejora de la economía regional, José Manuel? pues mira, yo no sé y nunca lo he sabido qué tanto influye. Hubo una época en que la Feria de Puebla traía gente de México y eso sí mejora. Al traer gente de fuera, mejora.
Hubo veces que la Feria de Puebla vendía mucho. Las ventas en la Feria de Puebla arrasaban. Y en el comercio se sentía. En hotelería, Bueno, hotelería es por la gente de fuera. sí, por la gente que Entonces, venía a exponer. exactamente, ahí es donde genera el recurso. La inversión fue suficiente para el recurso que está generando. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso no tengo la menor idea de cuánto Yo costó la tampoco, feria, no pero es sé. lo que se tiene que hacer. O sea, si tú no, al planear una cosa, el tren de que están hablando de Cholula a Puebla, Ajá, ajá. ¿eh? Y ahora lo quieren llevar hasta Hasta Matamoros. Izúcar de Matamoros. Ya tienen un estudio de mercado, ya hicieron un estudio de inversión, ya lo hicieron, que lo presenten. O sea, tenemos 6 años y Parece los que demás, forma parte del Plan Estatal de Desarrollo. Me imagino que si esto es cierto, ahí vendrá el razonamiento, ¿no? pero que lo presenten y lo pongan con números. Oye, las inversiones brutales que se hicieron en el sexenio pasado y muchas de ellas se continúan sin pensar cuándo vas a tener el rendimiento de la inversión, por lo menos la recuperación de la inversión, para poder seguir haciendo inversiones. Eso nunca hemos visto en este gobierno, ni en el anterior. Y creo que es importante que se sepa. O sea, seguimos invirtiendo, pues total, no es mi dinero. Si no recuperamos inversión, pues no es mi dinero. Es social lo que se recuperó. Ah, bueno, pero no vivimos de lo social, ni comemos de lo social. Ahora sí, Claudia, perdón. No, ya hasta se me olvidó. Es que Una es bien disculpa. chistoso. Está hablando, permíteme, pero uno habla y ahí mete la cuchara. No, bueno, en este sentido, varias cuestiones, varias cuestiones. La primera, habría que ver qué tanto el hecho del descubrimiento de los cuerpos en la zona de los fuertes impactó en la asistencia a la feria. No, no, si estuvo abarrotada, hubo una cantidad ¿Sí? de gente tremenda. No, no, no. ¿Por qué lo decía Jesús Manuel? El Teatro Porque del Pueblo, el ah, Palenque, todo ha estado a reventar, los a reventar. conciertos, Todo. pero yo estaba leyendo una nota a mediados de la semana En en la que, asistencia puede que pase como la mejor feria de la historia de Puebla, ¿eh? En pero en las asistencia. ventas no. Eso no lo sé. Eso no lo Bueno, sé. en las notas que yo leí a mediados de semana, decían que no habían recuperado la inversión, incluso hablaban de un puesto de bebidas, que decía que en ocasiones anteriores sacaba hasta 9,000 por día y en esta ocasión pues solamente 1,500 por día, ¿no? Que esperaban recuperar la inversión. Los restauranteros también decían esto, pero también habría que analizar qué es lo que se está vendiendo en la feria. Ahorita que decías de las ferias, a mí me gustaba mucho ir a la feria de Tabasco, una feria ganadera agrícola ganadera, ¿no? Y por los productos, por lo que hay. Y en este sentido habría que ver, no lo sé, por eso mencionaba yo, no sé qué tanto haya impactado. Sé que los conciertos han estado muy bien, Sí, las han estado filas para los conciertos. a Es, reventar. es más, muchas horas antes del concierto ya está la gente Sí, formada sí, y, sí. y- y creo que en ese sentido sí, ¿sí? Pero no sé, habría que hacer un balance de lo que es la feria, porque también escuchaba yo, o leía más bien, que no había tenido impacto en el ámbito hotelero, ¿sí? Que realmente no había trascendencia de la feria como antes sí lo había. Habría que analizarlo, yo creo que van a salir los datos, ¿no? Y esto me parece que también tiene que ver, lo de las ventas, con la situación económica, ¿no? Que en un momento dado se está dando. Se perdieron empleos formales y yo no estoy tan segura de que la gente prefiera la informalidad. Más bien creo que muchos se han ido a la informalidad precisamente ante la pérdida de empleo, ¿sí? Es decir, Ujú. o como decimos los mexicanos, es que no queda de otra.
hay que buscarle, hay que rascarle, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto. Y lo que tú decías, José Manuel, es importante porque es cómo nos está pegando los elementos que vienen desde fuera, cómo presiona la industria automotriz y esto pues está repercutiendo en que se paren plantas Se productivas. habla de los 4,000 y algo de los empleos formales, casi la cuarta parte está relacionado con las empresas proveedoras de la industria automotriz. Ahora, Así es. como un asunto paralelo a lo de la feria, hace una semana yo fui a darme una vuelta por la feria de la Semita. Me Mm, pareció uno de los eventos más banales en función de la comida típica poblana que se refleja en el antojito llamado semita, único en el país. Una banalidad terrible. Y eran viernes, sábado y domingo. Y este fin de semana otra vez la volvieron a hacer. Los vecinos, que hay gente que vive ahí, se quejan, pues no solamente de la cantidad de ruido, de transitar diablitos con comida y toda la porquería, la suciedad que dejan de basura, de comida, de restos, la aparición de roedores, todo un desmadre. Y yo, o sea, pregunto, si tú vas a abrir un negocio, José Manuel, en el centro, alrededor del Jardín del Carmen, tengo una parienta que tiene ahí un negocio, te piden cajones de estacionamiento, te piden protección civil, te piden uso del suelo, alineamiento y número oficial, no me acuerdo qué otra cosa, y pagar tu licencia de funcionamiento. Pero si tú vas a una feria de estas, ¿qué te piden? Nada. Nada de eso tienes que hacer. ¿Eso fomenta la economía formal o la economía informal? Informal. ¿Esto es cien por correcto? O sea, ciento espérame, ¿esto es correcto? Pregunto. No, No. no, ¿Un ayuntamiento debe promover la economía formal o la economía informal? la economía formal. formal. No, y además, permítanme a Espérame, mí, porque estaba yo, pues salgo a comer cerca de la uni, luego voy a comprar mi paleta, un postrecito, el cafecito, y resulta que el ayuntamiento está haciendo sus recorridos, la gente que se encarga de estos temas, pero están ofreciendo regularizar papeles, Sí, ¿sí? sí. Y entonces las mordidas están a lo que da. Y alguien me decía, bueno, pero es que la vez pasada yo no había, tenía todos los papeles, me indicaron cómo, y entonces incluso me asesoraron, y yo les decía, esto hace como 2, 3 años. Y yo le decía, ¿te cobraron mordida? Me decían, no, y ahora, no, pues ahora tenemos temor porque ya nos dijeron que nos dan tanto y de plan, pero además, para que nos dejaran operar ahorita, ¿sí? Sí tuvimos que dar pues algo de dinero, ¿sí? Pero además, interesante, porque una de las personas que se presentó les recomendó a otra para que los regularicen. ¿Sí? Entonces, pues ojalá el ayuntamiento tome cartas en el asunto. Digo, sí, tienen que operar con las reglas, pero caray, ahora sí que son pocos los empleos o se están perdiendo empleos formales y los que hay los traen de esta manera, me parece que ahí hay un problema, ¿no? Un problema de corrupción. A ver, el ayuntamiento oye, pasado, que no oye, creo que lo haya hecho muy bien, pero, ¿No? pero Alejandro Cañedo promovió, y me pareció muy interesante lo que él hizo, la apertura rápida de los negocios. Tú llegabas, hablabas, yo conozco gente que lo hizo, les hablaban, les decían, oye, voy a hacer esto. Si era de vinos y licores, no. O sea, bares y cantinas, no. Pero establecimientos de comida, de belleza, de Ujú, peluquería, qué sé yo. Eso te autorizaban inmediatamente y tenías, no sé si 30 días o 3 meses para cumplir con los requisitos. ujú. Y la licencia era baratísima y se promovió la apertura de una cantidad de negocios formales, no Pues informales. mira, pues coincide con lo que me decían, ¿no? Que incluso los asesoraban para poder abrir sus negocios. Hoy, pues no los asesoran, les recomiendan a gente que les pueda de alguna manera ayudar con los papeles, pero
caray, se tienen que poner al tiro. Mira, la clave precisamente para promover negocios formales es facilitar trámites. Simple y sencillamente. ¿Cómo? Vuélvelo a decir. La clave para promover negocios formales y que esos entren en norma para que el gobierno mismo tenga nuevos recursos es facilitando los trámites para que se tengan. Y entonces sí, ya al que no cumple los trámites es al que hay que infraccionar. Eso es lo que hay que hacer. Pero si tú te facilito los trámites, lo que hacía Alejandro Cañedo. Simple y sencillamente, no tienes ya pretexto para poder sacar una licencia de funcionamiento para un local de 15 metros. ¿Sí? Porque antiguamente las licencias de funcionamiento se dilataban hasta 1 y 2 años en entregarse. No, y frente a Tú lo podías trabajar, pero tu licencia de funcionamiento, entonces si te topabas con un cuate que quería sacar recursos, lo primero que te pedía era la licencia de funcionamiento. No, pues está en trámite, que no sé qué, desde cuándo, y no me la han entregado, pum, 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 pum. No me importa, no la tienes, ahí está la multa. Y si no, cállate con una lanita. ¿Qué era lo que pasaba? Y entonces cuando intervenía el gerente de la Cámara de Comercio para ayudar a esa gestión, para que no te cobraran, que te dejaran operar, etcétera, acelerar el proceso, había una gestión de parte de Es, un organismo. es que lo que hay que exigir a la autoridad es que se hagan los trámites rápidos. Claro, Es claro. lo que hay que hacer. Y si no, pues desde el principio, hay giros que dices, este sí se va a dilatar, a licores, por decirte, a bares. Pero Pues oye, no, uno para ese es de los más ya, rápidos, es de bueno, los más rápidos. ese lo que pasa es que tienes derecho de piso. Desde el principio te cobran derecho de piso. No tienes licencia, pero cada semana voy a pasar por el derecho de piso y pasa el mismo funcionario. Y bueno, una situación en esas condiciones, aumentenle el hecho de pues un mercado laboral que tiene signos de vulnerabilidad estructural con poca diversificación, como lo señalaba mi colega, pues es un problema, ¿no? Y a ello súmenle la cuestión de la seguridad en Puebla. Hace tiempo aquí en la ¿Sí? zona donde vivo, pues no es, yo vivo en una zona de alguna manera popular, ¿no? La colonia de atrás, pues tiene eso. Bueno, pues se comentó entre los vecinos que hubo un incidente, un asesinato, y que era por derecho, por cobro de piso, ¿no? Entonces, pues se van juntando factores que afectan el mercado laboral y que propician pues esas cifras, esos datos. Mira, de hecho hay mucha queja de que les sale más caro pagar los derechos de piso a los informales que si pagaran los impuestos. ¿Sí? Yo he Entonces, oído quejas de comerciantes informales que les sale más caro pagar su derecho de piso porque ya no saben si se lo pagan al funcionario o al del grupo malo que anda por ahí trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entrar en el orden y en el Estado de Derecho. Señores, si no, no vamos a salir adelante. Yo estoy convencido de eso. Mientras más se gaste dinero en cosas a los empresarios que gasten dinero en cosas para evitar que los dejen trabajar, o sea, para que puedan seguir trabajando y no llegan a estar los friegue y friegue y friegue y friegue. Es impresionante los datos que ha hablado de casi el 2% de las ventas o el 2,5% de las ventas es dinero que tienen que dar para poder trabajar en general. Bueno, sobre eso, el tema que puse, que como que no le dieron mucha importancia, el... Empleo formal. No, la Fiscalía General, el Ejército y la Marina y la Policía del Estado ujú, hicieron el cateo de los inmuebles en Cuautempan
de Gerardo Cortés Caballero, quien era el Ujú. presidente municipal de ese municipio, postulado por la alianza ¿no? PT-Morena, y le decomisaron dentro de sus propiedades drogas, armas, cartuchos útiles y vehículos, y lo denuncian por actividades ilícitas, como el cobro de piso de 200 a 500 pesos por cada comerciante, también por el Sí, robo de mercancías a transportistas y a negocios y la venta y la distribución de droga. Ujú. Un presidente municipal, Jesús Manuel, es dado del que PT y de Morena, que lo encuentran con posesión de esto. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? pues es lo que está pasando. También hay una familia de que venían heredándose también por ahí en algún lugar de Puebla, el hermano, el primo y el tío, y ahora Sí, andan, en andan Libres, de la zona unidos, de Libres, o eso, sí, 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 andan unidos. sí. Y lo que era el Triángulo Rojo famoso, también es un problema. La propia autoridad y los propios partidos políticos para controlar, desde mi humilde punto de vista, han permitido que gente que tiene antecedentes esté ejerciendo el poder. Claro, porque tienen estructuras, ¿no? De alguna manera tienen estas redes que les permite que los partidos, con tal de ganar, tratan de aprovechar independientemente, pues, de la figura del candidato, ¿no? O sea, es Eso, decir, les tiene sin cuidado precisamente los antecedentes o lo que haga. porque los partidos lo que están buscando es, me lleva gente a votar, no nomás para la presidencia, sino Así, para Exactamente, otras así es, cosas. exactamente. ¿Eh? Controla a la gente, entonces no me ¿sí? importa quién sea, no me importa a qué se dedique, mientras me proporcione yo necesito una El triunfo, votación ahorita muy fuerte y llegue Sí, gente, el que sí. necesite hacer una manifestación y lleve gente, el que necesite apoyar a la presidenta o al presidente y lleve gente para esas cosas, es lo que están buscando. sí, quien Esa es garantice el triunfo. la A ver, realidad. déjenme ponerles una columna que salió publicada a media semana. em, Aquí está. De una reunión en la Universidad Anáhuac. No sé si la vieron. Ah, muy Muy interesante, interesante esta foto. muy interesante. No, no puedo hacerla más grande, no sé cómo, porque es el portal. El columnista Fermín Alejandro García de la Jornada de Ajá. Oriente identifica solamente a dos personas, a la ciudad de Rosario Orozco y a Euquid Castañón. Pero si te vas a fondo, pues hay muchos. Aquí está Jaime Alcántara, en este. Acá está Chucho Morales y su hermano, los hermanos de Melquiades, está Melquiades. Ujú. Es un homenaje a Melquiades, ¿no? En esa. ¿Perdón? Fue una cosa donde habló Melquiades y resaltan mucho el discurso de Bueno, Melquiades. hizo una declaración que hay que tender puentes. Está Gali, bueno, ese sí forma parte de la. Está Héctor Jiménez, y ya los demás están más atrás, ya están borrosos, ya no tengo yo la capacidad visual para. Pero por aquí tenía yo mi lupa. Por aquí tenía yo mi lupa para ir reconociendo. Está, creo que hasta Alberto Jiménez está Óscar Aguilar, aquí el de bigotes, este que está por acá. Chedraui en Sí. primera Bueno, fila. bueno, pero ese fue candidato de. El Sí, tema es lo que los dice que no. la columna: en Morena Puebla caben todos, hasta los viejos rivales. Se me hizo muy interesante porque esto Sí. que vemos acá es la clase política de Puebla, no es un Y de partido. México, no No, nomás no, de aquí. pero estamos hablando de Puebla, no estamos hablando de Ok. México, o sea, no me desvíes el tema. Esto que vemos es la clase política de Puebla, que tienen apostados intereses en el PRI, en el PAN, en el PRD, bueno, ya no está el PRD, en el Verde, en Morena, en el PT, en donde sea necesario, porque lo importante es mantenerse en el poder, no importa los partidos políticos. Es que lo que ahorita precisamente las ideologías en los partidos políticos desaparecieron. La única ideología que existe en la política es el pragmatismo. ¿Dónde sigo con chamba y dónde gano dinero?
¿sí? ¿Dónde puedo mantener mis posiciones? ¿Dónde? Exactamente. Ya, y la Y no ideología se te, acabó. y se me hizo interesante que fuera en la náhuac. ¿Por qué? Pues si el rector es parte de eso. Pues no sé, como que se me hubiese hecho más lógico en alguna otra universidad, ¿no? Con otro No, pues lo perfil. importante es que fuera esa. Pues, por favor, hombre. ¿Quién les donó los terrenos donde está la institución? Ay, por Pues sí, favor. pero La caray, historia ¿no? reciente de Puebla. No, 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 no caray, digo, y eso también explica, pues, las posturas que en un momento dado llegan a tomar las instituciones, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, Bueno, ese es, compañeros, esa es la gente. se nos va Y el tiempo. Sí, la tienes gente, razón, más bien digo, yo recuerdo mucho ciertos momentos en que pues las universidades de Puebla han puesto la nota, el ejemplo, convocando a la sociedad, pues precisamente para tratar de solucionar eh, pues, problemas o para aportar. Pues eso debía ser. Pues es que yo ese es Pero el en digo, este caso espíritu, estás diciendo lo que dijo Melquiades. Hay que tender puentes de comunicación entre los grupos, hay que sí, llevarnos sí, bien. Ok, es lo que está haciendo la náhuac, ser el sí, puente de comunicación de los grupos de poder alrededor del poder. sí, si me permites, Permito, antiguamente, yo sí creo que las universidades están trabajando y muy fuerte en sí. sus asuntos propios de su universidad, pero se olvidaron de la sociedad y de los problemas sociales. ¿Dónde está el consorcio universitario para ver esas cosas desapareció, que era lo que hacía? desapareció. Mira, hay temas en los que están trabajando, pero ciertamente el tema político siempre le ha resultado quisquilloso más a unas que a otras, ¿no? Sí, Me sí, sí. queda claro. El tecnológico nunca entró en las cuestiones ni declaraciones dentro del consorcio, pero ¿dónde están las que siempre estaban? Sí. ¿Dónde están? La Ibero. ¿Dónde está la Ibero? ¿Dónde está la UPAEP? ¿Dónde Siguen está la manejando Madero? temas, pero ciertamente ha bajado. Pero de aspecto social no, Claudia. Están trabajando en sus cosas personales de desarrollo universitario, de que esto hace falta en la universidad, vamos a empujar y vamos a hacer estas nuevas carreras y vamos a hacer estas nuevas cosas. Pero los problemas sociales, ¿cuándo han hablado aquí? Ya estamos hablando mucho de seguridad. Las No, universidades hablaron de seguridad cuando les asaltaron a sus empleados, a sus muchachos y se no, pero callaron. sí siguen trabajando. Mira, en ese sentido, la Ibero, la UPAEP, desconozco cómo está lo demás, la mera verdad, pero Pero sí he visto trabajo en ellas. Mancera Ibero, y sobre todo la Madero, ¿Quién eran las tres. desapareció el consorcio universitario, José Manuel? A mí mira, yo tuve algún trato con ellos, no dentro de organismos empresariales, sino como sociedad. Yo pertenecí a uno de los nodos que se crearon precisamente hace muchos años y seguí trabajando. Simple y sencillamente eran tres universidades las que ahí funcionaban en esos aspectos. La náhuac casi nunca se presentaba, el tecnológico nunca se presentó y la universidad de la UDLA rara vez se presentaba. Pero Anáhuac, digo, Madero, Ibero y UPAEP siempre estaban presentes en todas las actividades públicas. Había manifestación, ahí estaban los rectores. Había esto, ahí estaban los rectores. Y ahí hablaban. Los otros tres se hacían un poquito, de repente, alguna declaración por ahí, pero no se presentaban. Anáhuac, rarísima vez lo viste en una declaración pública o en una manifestación. ¿Por qué? Allá no lo sé. Ah,
y la UDLA, Oye, exactamente nunca lo fue a mismo. una de esas cosas, pero sí sirvió de puente de comunicación para los grupos de poder político. En eso pensaba. Bueno, yo te digo, el tecnológico nunca apareció por ningún lado, pero sí firmaban, o sea, sí permitían que era consorcio universitario, entonces ahí sí, y había alguna declaración donde se presentaban los 6 rectores, pero los que realmente estaban empujando eran esas 3 universidades. A mí me llamaba mucho la atención la Madero, el rector de la Madero, en todas empujó y en todas trabajó. Sí, tienes razón, ¿Y tienes razón. dónde está? No, pues no sé, déjame No, preguntar. yo tampoco. Pero, por ejemplo, sí sé que siguen trabajando en la Ruta de la Paz, ¿no? Que es todo un proyecto y se siguen reuniendo. Eso es el ¿Sí? episcopado, ¿no? Junto con las No, universidades. bueno, no, de las universidades, ¿sí? ¿No está metido ahí el episcopado? No sé, fíjate, Jesús, Yo sería cuestión de sé que, preguntar porque, digo, yo sé sé que que hay sí, ¿eh? gente trabajando porque a veces incluso he llegado a saludar a algunos colegas de otras universidades en la uni. Sí, hay algunas cuestiones, por ejemplo, nosotros trabajamos en el observatorio legislativo, ¿sí? Por eso cuando dicen, no están trabajando, ¿cómo no? Tal vez no tenemos el mismo impacto y más bien estamos a nivel académicos, ¿no? Exactamente, no están a nivel social. Yo creo que el problema de seguridad que hay en Puebla, ya deberían de estar las universidades duro hablando del tema. Pero como consorcio, como grupo de universidades, ¿por qué? Porque les afectan a todos. Bueno, hubo movimientos y hubo cosas que hasta la UAP Ujú, entró con el consorcio universitario. O sí, las marchas. sea, eso se ha acabado. Para mí el ejemplo más grande que pongo es cuando cerraron por el pleito del patronato la UTLA. Ujú. No hubo declaraciones de ninguna universidad para decir no suspendas clases hasta que los estudiantes cerraron la recta de Cholula. Entonces, ¿cómo quieres que la UDLA vaya al consorcio si el consorcio no apoyó a la UDLA cuando Bueno, es que la decisión del precisamente, exgobernador difunto Miren, Barbosa? yo no sé si el consorcio la aprobó. Lo que No, sí no lo aprobó, recuerdo, no los sí apoyaron. recuerdo es cuando los de la UTLA llegaron a la UPAEP, porque la UPAEP ofreció sus salones. Sí. sí, sí, Eso sí sí, lo recuerdo. sí, por eso, pero párale a tu rollo. Señor gobernador, el pleito es judicial del patronato, no cierren la universidad. No afecta a los estudiantes. Y tan no hicieron nada, que ¿cómo la salvaron? Recibiendo alumnos ciertas universidades de la UTLA para que tuvieran sus clases. Ujú, ujú. Pero la UTLA seguía cerrada. ¿Sí? Bueno, Entonces, ese concepto de vamos a trabajar todos, sociedad, para estas cosas, para el bien común, se ha perdido en Puebla, si es pero que totalmente, existe. totalmente. Bueno, nos vamos. Ya nos Andy, pues, pasamos de señor. tiempo, bueno. Estuvo bueno el programa. Nos vemos la próxima semana. Hasta la Ujú. próxima. Feliz Día del Maestro, Claudia, que Muchas día gracias. 15 es Día del Maestro. Ah, sí, de veras, Sí, y ya nada más felicidades. como un dato. Fíjense que con la elección del Santo Padre, del Papa, me acordé precisamente de mi maestro, de Manuel Díaz, porque si yo Ujú. conocía a San Agustín, fue precisamente, o el pensamiento de San Agustín, fue por don Manuel. Don Manuel era un Seguidor de... estudioso, Sí. sí, un estudioso del pensamiento de San Agustín. Y bueno, cuando se da el, el nombramiento, bueno, se da la elección, digo, no cabe duda cómo hay cosas que uno aprende, y esto lo comentaba yo también, ¿no? Esa formación que hemos recibido, que recibimos de don Manuel, nos permitió entender en ese momento de la elección, pues cómo venía el pontificado, lo que les Claro, decía yo de claro. la Rerum Novarum, porque algunos decían, pero ¿por qué León
14, ¿no? Y yo dije, pues la y rápido empezamos, la reanudaron, sí, los nuevos tiempos, las cosas nuevas, y se armó ahí enseguida el diálogo, ¿no? Y bueno, pues Eso quiere decir que hubo herencia de Manuel. la hay, me Claro. queda claro, Bueno, Oye, la hay. una pregunta, porque no lo sé. Jesús Manuel, tú que estás más enterado. ¿Hay gallos ahorita en la feria oye, o lo estás? fíjate que O tenía casi? tiempo que no me daba yo cuenta. Sí, ya se Ya me está tienes papada igual que ya se yo. me está colgando aquí. ¿Hay, No, hay no hay peleas de gallos, gallos? no hay gallos. No hubo gallos esta Ni vez. gallos, ni toros, ni nada de eso, no. Me llamó la No sé atención si hubo porque no bingo, lo he eso visto. no lo sé, pero gallos, no. Peleas de gallos y toros, no. Mm. Bueno, Bueno, Mucho nos gusto, vemos. muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. que así sea. Gracias.